Ahora, ya, ahora sí. Y bueno, tal como decía doña Elizabeth, agradecido por su invitación. Solo para el resto de la gente están desactivados los audios, así que no pueden intervenir hasta que nosotros, doña Elizabeth o yo, en su momento le autoricemos los audios. Así que el único que está bueno, para poder hablar, usted, Donaldo. Así que le damos la palabra. Ya, ya parece que tengo una conexión a internet inestable, dice, no entiendo No, por qué. no, pero se ve ¿Me, bien, se escucha me bien. escuchan? Ya, ya. Bueno, a mí me parece que se ha ido instalando también en la prensa un cierto, una percepción, un concepto que no está nada lejos de la realidad. Casi siempre uno también percibe a partir de la prensa que más frecuenta, de la prensa que más lee. ¿Eh? Y, y- y en ese sentido, eh, yo por lo menos creo que lo que se transmite, lo preocupante que se transmite, no está nada lejos de la verdad, de lo que en realidad está ocurriendo. Porque efectivamente hay una carga ideológica muy fuerte del Partido Republicano, que a mi juicio Chile Vamos o no está en condiciones de contener o de morigerar, o a veces también tiene coincidencias, o ha tenido coincidencias que tal vez no son oficiales, pero que eh, hay muchas personas, creo yo, consejeras, consejeros, que de escucharlos hablar pueden perfectamente estar muy cerca de republicanos. También hay diferencias, o sea, también hay personas que marcan claramente eh, perspectivas, puntos de vista y voluntad también muy distinta. Pero, eh, pero hasta ahora la experiencia ha sido que Republicano ha ido imponiendo su mayoría y porque claro, porque tiene mayoría para, no para lograr los tres quintos, pero sí para vetos, ¿no? Eh, tiene fuerza bastante, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, han podido darle al texto, primero, distorsionar, menoscabar, quitarle valor cualitativo al texto del anteproyecto. El anteproyecto era bastante más equilibrado y yo creo que está perdiendo ese equilibrio, ¿no? Y si uno tuviera que identificar ciertos ejes conceptuales, digamos, claramente el Estado social y democrático de derecho está quedando, uno podría decir, deslavado, podría decir también algo esmirriado, ¿ah? Probablemente más aparente. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se sigue reduciendo al Estado en sus facultades, incluso desde el punto de vista de la recaudación fiscal, ¿no? Eh, Estas exenciones, se han introducido normas con más deducciones para impuestos. Eh, Hay una norma que se dirige, a mi juicio, yo no soy un especialista en derecho tributario, pero se dirige claramente a que el global complementario, digamos, finalmente de la gente que tiene más dinero, se vea reducido y haya menos ingresos, digamos, al Estado, que también en su rol administrador. ¿Eh? Y me parece que estaban hablando de eso al inicio, digamos, o sea, un principio de legalidad eh, estricto, una reserva legal muy estricta, de modo que la administración queda impedida de actuar por la vía de la potestad reglamentaria. Y entonces, una característica de los estados de bienestar
es que en general en Europa, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra, es que la ley empieza a ser una fuente menos, por así decir, necesaria para que el Estado lleve a cabo tareas de prestaciones y de mayores capacidades de respuesta finalmente, ¿no? Ante demandas sociales. Y aquí estamos en la otra dirección. Entonces, si usted debilita al Estado desde el punto de vista de su capacidad de recaudación fiscal, obviamente que eso hace muy difícil que el Estado pueda responder ante demandas sociales o llevar a cabo la satisfacción de los derechos sociales que quedan incorporados formalmente en el texto constitucional como tales, ¿no? Pero eh, como todo esto se hace conforme también a un principio de responsabilidad fiscal, bueno, el Estado tendrá que actuar dentro de esos límites, pero con una caja más chica, ¿no? Y también con este rol disminuido en materia de su capacidad como administrador, ¿no? Entonces, ya eso a mí me parece que es un eje que claramente, por lo que hay hasta ahora, ¿no? No, este es un proyecto que eh, se va alejando de, de lo que pudiera valorar la izquierda y la centroizquierda, digamos, como un proyecto válido, ¿ah? Habilitante del desarrollo de un Estado social. No. Luego hay también una, por así decir, mayor todavía protección de, de la, de la apropiación privada de bienes, digamos, ¿ah? Una más protección, digamos, para, piensen ustedes, se crea un mercado prácticamente con los bienes nacionales de uso público, ¿ah? Pero se transforma la concesión, ¿no es cierto?, que es un acto administrativo, se le transforma en un modo de adquirir el dominio. Y las pretensiones eran mayores todavía antes de que formularan finalmente las enmiendas con que llegaron a la votación en particular en las comisiones. Bueno, querían que fueran concesiones eh, indefinidas en el tiempo, ¿no? Que se transformaran en derecho real. Entonces, eh, por eso digo yo, digamos, la Constitución está constituyendo a las concesiones en, en un modo de adquirir el dominio, es decir, en un modo de adquirir la propiedad. Entonces ya los bienes nacionales de uso público dejan de ser bienes nacionales de uso público. Claro, dice, la ley determinará, digamos, pero bueno, pero la ley podría decir que, no sé, todo se transforma, digamos, en bienes concesionables. Y luego, eh, ustedes han visto, digamos, hay otra serie de normas que no son para nada auspiciosas, digamos, ¿ah? De que Chile sea un país más democrático, de que Chile sea un país más plural o pluralista, porque, bueno, ellos tienen la pretensión de la que no se pueden librar, al parecer, digamos, por precisamente sus bases, no sé, sociales, políticas, de facilitar, ¿no es cierto?, que los presos de Punta Peuco, digamos, puedan obtener beneficios penitenciarios. O sea, una constitución que se encarga de otorgar beneficios penitenciarios, digamos, bueno, eso ya no es propio, no es ni siquiera una política pública, porque nosotros hemos dicho, mire, se transforme en algo así como una colección de políticas públicas, porque no es bueno que las constituciones lleguen hasta el nivel de la política pública. Pero no, ellos, digamos, insisten, ya digo, beneficios
de beneficios penitenciarios, exenciones, digamos, tributarias, que en materia de derechos sociales específicamente, ¿no? El hecho de establecer, el, de definir el sistema, digamos, de seguridad social, ¿no? Sobre la base de decir que eh, los ahorros, ¿no es cierto?, son de propiedad, son heredables, o sea, define unos elementos sustantivos del modelo incompatibles con cualquier otro modelo, digamos, ¿no? Alternativo, o de una inspiración distinta. Que en materia de salud, bueno, también establecen un sistema de libre elección que, bueno, constitucionalmente, al establecerlo constitucionalmente, hace inconstitucional cualquier otro modelo que limite esa libertad de elección. No, no estamos hablando de la libertad de elección de los prestadores, ¿ah? Sino que estamos hablando de la libertad de elección de quien administra los recursos del sistema, ¿ah? De dónde van los recursos finalmente de los afiliados, ¿no es cierto?, los usuarios del sistema. Entonces, en materia de educación, si uno mira, digamos, cómo se desarrolla tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, también lo que hay ahí es claramente, digamos, un énfasis en más privatización, ¿no? Se llega incluso, digamos, a intervenir el currículum escolar, ¿no? Se establece una regla, digamos, que privatiza el 50% del tiempo del currículum, ¿no? Eh, eh, del, del total de horas, ¿no es cierto?, conforme al cual está distribuido un currículo, ¿no es cierto?, escolar. Bueno, ahora se establece que el 50% será de decisión, digamos, puedo exagerar un poco, pero del colegio, ¿no es cierto?, del plan, del proyecto educativo del respectivo establecimiento, pero uno podría ir incluso más allá, que lo determina la familia, ¿no? Ahí uno puede conectar también con otra cosa, digamos, con esta idea de que el interés superior del niño, en esta privatización de la educación, ¿no es cierto?, queda determinado fundamentalmente por la decisión de los padres, ¿no? Y se hace caso omiso de que el interés superior del niño es una categoría, ¿ah?, jurídica, normativa, digamos, que está incorporada en instrumentos jurídicos, en la legalidad, ¿no?, en la legislación, y que finalmente tiene una decisión jurisdiccional toda vez que se produce una controversia, digamos, ¿no? O que hay un riesgo, digamos, para un niño. La causa del riesgo a veces son los propios padres, ¿no? Bueno, les dijimos esto en el tiempo previo, digamos, en que pudimos discutir sobre esta enmienda, pero no hubo caso. Entonces, se avanza en más privatización. Piensen ustedes, digamos, esta norma que crea, ¿no?, una objeción de conciencia institucional, ¿no? Uno puede entender, digamos, de que haya una objeción de conciencia individual en casos que la propia ley determina, ¿no? En situaciones en que la propia ley determina, no sé, uno podría decir la obligación de hacer el servicio militar. Bueno, la ley autoriza, digamos, que una persona pueda eximirse de cumplir esa norma legal, la que ordena, ¿no es cierto?, que todos deben a cierta edad, ¿no es cierto?, cumplir con el servicio militar. Bueno, porque tiene razones religiosas, razones de orden moral, en fin, que le impiden, no sé, usar armas, portar armas. Uno podría pensar, digamos, que eso es compatible con el Estado de Derecho y con una sociedad democrática, pluralista, o que un profesional, digamos, se pueda eximir de llevar a cabo, ¿no es cierto?, un aborto, ¿ah? Porque, bueno, tiene un problema también de conciencia moral, en fin. Pero que las instituciones, eso de verdad que cambia totalmente la naturaleza de la objeción de conciencia, digamos, ¿ah? Y se transforma más bien en desobediencia civil, digamos, porque cuando, cuando
la excusa, ¿no es cierto? Fíjese, la excusa consiste, digamos, en la objeción de conciencia, en que una persona, un individuo que tiene conciencia, ¿no es cierto? Porque se trata de eso, tiene una conciencia eh, que le hace, ¿no es cierto?, que le puede causar, cuando se encuentra con una obligación legal que le puede causar un sufrimiento, digamos, un menoscabo, ¿no es cierto? Bueno, porque tiene conciencia, entonces el Estado, el derecho, se detiene, por así decir, en el umbral de la conciencia de esa persona y dice, bueno, como se trata de ciertas obligaciones, bueno, que usted no cumpla con esa obligación no altera el orden jurídico, digamos, usted con eso no pone en riesgo la coexistencia, digamos, de la sociedad, ni la satisfacción de servicios, de bienes indispensables, ¿no? Bueno, entonces es compatible, digamos, su alegato con el funcionamiento del sistema social. Pero cuando usted amplía eso, entonces ya no se llama objeción de conciencia, se pasa más bien a la desobediencia civil, porque es de grupos, es de entes colectivos, ¿no? Entonces habría aquí corporaciones, bueno, y hemos observado al respecto que las corporaciones tienen dueños o tienen directorios, digamos, ¿no? Tienen una jerarquía, entonces se trata de la objeción de conciencia. ¿Y dónde queda la objeción de conciencia del individuo que pertenece o que es dependiente de esa corporación, digamos, ¿no? Entonces, claramente ahí, de nuevo, hay un riesgo, a mi juicio, y esto de disminuir al Estado, ¿ah? Disminuir al Estado, disminuir incluso el derecho para que finalmente sea la voluntad privada. Entonces, en resumen, digamos, ¿eh? Se empequeñece al Estado, se lo hace más débil, y entonces no es propio, no es coherente eso con Estado social y democrático de derecho, y menos democrático, porque lo que hace es que tiende también a una mayor privatización, bueno, pero sobre la base de relaciones mercantiles, pues. ¿Ah? Porque ese es el problema, uno no necesariamente está en contra de que las personas tengan más libertades. El problema es que cuando el método, digamos, ¿no?, es el mercado, ¿ah?, las relaciones mercantiles, es obvio que eso se traduce finalmente en que es, obviamente, más libertades para los que pueden pagar, menos libertades para los que no pueden pagar, menos capacidades para establecer unas relaciones de cooperación en la sociedad sobre la base de que los que más tienen aportan, digamos, para que los que no han podido por sí solos lograr la satisfacción de ciertos derechos básicos, bueno, tengan la mano del Estado, pero este va a ser un Estado que no va a tener esas capacidades. Mire, me quedo hasta aquí porque creo que ya podrían ser 20 minutos que he hablado y me interesa también consultas de ustedes porque eso complementaría mucho mejor lo que yo les pueda decir. Sí, bueno, bastante preocupante lo que usted menciona. Doña Elizabeth, no sé si quiere comentar algo. Sí, la verdad es que creo que esto está más serio, hacer un trabajo que no va a ser muy valorado, por decirlo decentemente, y porque están haciendo más como una redacción para algo interno para ellos, no visión país, donde habemos personas con diferentes ideas, diferentes posiciones, diferentes eh, visión de país, donde queremos que la sociedad se le trate como adulto, que no sean imposiciones impuestas según el pensar de ciertos grupos. Entonces creo que vamos a tener que tener mucha cautela y prepararnos a entender mucho este, esta nueva constitución que nos quieren presentar, porque por lo que yo he visto, los republicanos están decididos a querer imponer su postura, tanto por lo que se ha escuchado, no estoy dentro del Consejo con los demás consejeros y también a la sociedad civil.
Así que en este minuto yo creo que sería bueno que otorgáramos la palabra. La está pidiendo Claudio Alvarado. Claudio. Ahí le estamos dando el audio para que reactive don Claudio. Hola. Hola. Buenas tardes. Unas consultas a Aldo. Entiendo que luego viene una parte en que las propuestas de las comisiones pasan a una comisión armonizadora, se decía en el proceso pasado. Y como aquella vez no, el resultado parece que no fue muy feliz, me da la impresión que probablemente siga el mismo derrotero. Suponiendo, suponiendo que siga, que finalmente las cosas vayan como se están dando, vamos a tener el escenario de que lo más probable es que la Constitución se rechace, porque así dicen las encuestas. Pero había leído yo por ahí que existe la posibilidad que ni siquiera que se plebiscite, sino que no haya un acuerdo de mandarla a plebiscitar porque nadie la quiere aprobar. Eso no lo entendí mucho. Y la otra opción es que alguna vez dije, escribí por ahí, en círculos muy que no salen de la intimidad, que probablemente vayamos a apoyar la Constitución del Lago frente a esta cosa. Es un mal chiste, pero tengo entendido que la Constitución como está actualmente se puede reformar con un quórum más bajo que los 2/3. Entonces, puede ser que el camino finalmente sea seguir con lo que estamos y ponernos de acuerdo en lograr, digamos, lo que, o avanzar hacia el marco que se dio para partir esta, o hacer no sé, trabajar, hacer algunos avances más coherentes hacia el Estado Social de Derecho, o avanzar hacia algunas normas generales, por ejemplo, en protección de la naturaleza o el cambio climático, o otros temas que hay una mayoría que está de acuerdo, salvo los republicanos. Entonces, la pregunta era, digamos, ¿cómo ve Aldo si va a haber algún arreglo al final, o vamos a pasar a trabajar con reformas a la Constitución actual, después de que se rechace la propuesta? Sí, mira, son bien concretas las consultas, Claudio. Uno es que, en realidad, lo que hay aquí ahora, después del plenario, es otra etapa del proceso. No es propiamente una comisión armonizadora. ¿Por qué? Porque esto pasa a la comisión experta, o sea, a la que hizo el anteproyecto, a la comisión, que son otras personas. No son del Consejo, son los 24 que elaboraron el anteproyecto. Y ellos pueden formular observaciones, que son más que observaciones, son propuestas de modificación, nuevas redacciones, nuevos textos. Ahí hay una alianza más, me parece a mí, más constituida, más cercana entre Chile Vamos y la centroizquierda. Porque allí hay representantes de partidos. Y hay un solo republicano en la comisión. Ahora, tampoco es una comisión armonizadora, porque ellos tienen competencia amplia para producir nuevas redacciones, para cambiar la ubicación de las normas.
para proponer nuevas normas incluso, o modificar el contenido de las que ellos estimen conveniente. Y vuelven al Consejo. Si en el Consejo no alcanzan quórum, ese quórum podría ser algo mejor que lo que ha ocurrido hasta ahora, porque serían normas que habrían acordado, pensemos, Chile vamos con la centroizquierda y la izquierda. Entonces, podrían tener alguna mayor posibilidad. Eso también es así. Pero si no es así, si los republicanos finalmente no dieran el, el ok, se opusieran tenazmente, se forma una comisión mixta entre el Consejo y la comisión experta. Entonces, de verdad que todavía queda una etapa que podría permitir modificar algunas cosas graves, digamos, o de las que yo les mencioné, o que yo no les mencioné, digamos, ¿no? Incluso ha habido como acercamiento de que eso se va a hacer en ese momento. Hay varios expertos de derecha que yo creo que, sinceramente, están por hacer esos cambios. ¿Eh? Pero se va a seguir dependiendo, digamos, de la voluntad de Chile, vamos, o sea, de republicanos, en la comisión mixta o en el consejo, digamos. Pero claro, pero está esa comisión mixta. Entonces, hay un espacio de negociación todavía, a la pregunta. ¿Eh? Entonces, yo no pongo todo, digamos, mi esperanza en esa etapa, pero es una etapa que hay que esperar, que hay que llevarla a cabo, digamos, con la mayor sagacidad, digamos, y empeño, digamos, porque abre una posibilidad. Y luego, respecto de que pudieran no llevarse a plebiscito, yo creo que eso no va a ocurrir. O sea, ¿por qué? Porque la reforma constitucional establece que se debe hacer un plebiscito. Es muy difícil que el Parlamento ahora elaborara algo así como otra reforma constitucional que modificara los efectos de una que está en curso, ¿ah? Y que se ha ejecutado, digamos, en gran parte de su desarrollo. Entonces, pero sí puede ocurrir que luego del rechazo, y a la pregunta, o sea, uno podría decir, mire, si esto sigue tal como ha venido siendo hasta ahora, podría ser que la actual constitución vigente, que tiene un quórum de 4/7, desde ese punto de vista es más habilitante, o sea, es menos impositiva, digamos. ¿Por qué? Porque es más fácil lograr, digamos, 4/7, no necesariamente ahora, dependiendo de qué, digamos, ¿no? Porque, de hecho, las bases, ¿no es cierto? Las bases que a mí me pareció un buen acuerdo, ¿eh? En las bases, porque perdimos el plebiscito del 4, ¿no es cierto?, de septiembre, lo perdimos, bueno, por paliza, o sea, 62 contra 38, digamos, es paliza. Y se lograron introducir unos equilibrios, o sea, esa negociación fue buena, digamos. Si esa negociación tuviera que repetirse de nuevo y están la posibilidad de aprobar, por ejemplo, algunas reformas a la Constitución vigente, importante, bueno, ese podría ser el camino, pero eso va a ocurrir después del 17 de diciembre. En cualquier caso, digamos, ese camino se va a abrir después, si es que se rechaza finalmente. Y lo otro es que por lo menos yo siempre tengo recaudo, digamos, de que debemos hacer el mayor esfuerzo por el control de daño, digo yo, que quede lo menos, por último, el mal menor. También es una responsabilidad, porque también puede ser que esta constitución se apruebe con esta carga identitaria, con este sesgo de derecha, bueno, porque hay dos elecciones en que la gente se ha inclinado claramente y masivamente por lo que le dice la derecha, por lo que le dice la derecha. Entonces, también hay que tratar de, no es fácil ponerse de acuerdo a veces dentro de la propia izquierda,
¿ah? Pero porque si hay una oportunidad de bajarle los decibeles, digamos, de hacerla menos, ¿no es cierto?, autoritaria la norma, digamos, de hacerla menos privatista, bueno, hay que hacerlo, digamos, aunque no sea lo que esté al gusto de uno, digamos. Pero yo por lo menos creo que esa ponderación hay que hacerla. No, espero dar respuesta, Claudio. Bueno, están pidiendo también la palabra Jorge y Eduardo. Jorge le vamos a reactivar y después don Eduardo. Eh, Jorge, para que reactive el audio. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Te escucho. Gracias. Primero, Jorge López, PPD provincial de Quillota. En primer lugar, también agradecer a don Aldo esta posibilidad de estar adentro y conversar con alguien que realmente está donde se están produciendo estos cambios que son tremendamente importantes para el futuro. Lo primero decir es que me parece compleja la situación en la que estamos, muy compleja. La elección de constituyentes claramente no nos benefició. Y el hecho que Donaldo esté ocupando la vicepresidencia no fue, a mi juicio, un azar. Yo creo que es parte de una estrategia de la derecha para tener a alguien que pueda, digamos, ser como un manto, ¿cierto? Que, que permita que la gente no hubiera estado en contra al principio, ¿cierto? Porque el hecho de tener a alguien como Aldo, que es muy dialogante, ¿cierto? Que va a tratar seguramente hasta el último momento de buscar lo que él mismo acaba de decir, ¿cierto? Buscar que no se produzca el mal mayor, ¿cierto? Buscar que las palabras de esta nueva constitución se pueda redactar algo a futuro, en el caso que se perdiera, o sea, que se ganaran ellos y perdiéramos nosotros, ¿cierto? Que no sea tan terrible. Pero este mismo sentido dialogante pues, puede ser tremendamente desafiante y tremendamente perjudicial. Porque a mí no me cabe duda que la derecha desde el primer momento tiene ya hasta un jingle, tiene la canción, tiene probablemente impresa la foto de la próxima campaña publicitaria sobre el apruebo. Incluso ahora ni siquiera seremos rechazo, seremos en contra. O sea, nos van a decir, ustedes están en contra de todo. ¿Me entiendes? Me da la impresión y apostaría que ya están haciendo grabaciones y están haciendo poleras, chapitas y están haciendo, como te digo, todo un diseño comunicacional, tanto en los medios de comunicación como en empresas dedicadas a la propaganda política. Creo que estamos siendo muy ingenuos. Creo que como partido político que somos, ¿cierto? Y en general toda la socialismo democrático, la centroizquierda, creo que estamos siendo muy ingenuos en esta pasada, ¿cierto? Dejando a ellos hasta el último, ¿cierto? Con la esperanza y diciéndonos, no se precipiten en las conclusiones, porque tienen que leer toda la próxima constitución y eso va a pasar probablemente un par de semanas antes de la votación. Por lo tanto, si hiciéramos ese caso, nos encontraríamos con que ya ellos tienen la campaña corrida y nosotros vamos a estar recién empezando a precalentar. Entonces me parece ingenuidad política seguir ese rumbo. Yo creo que, al igual como lo hicieron ellos con la Tere Marino, no sé si se acuerdan que desde el día 1 entró a ser constituyente eh, estando en contra y siendo muy polémica. Yo sé que Aldo probablemente no tiene ese perfil, ¿cierto?, de persona, pero me da la impresión que alguien debió haberlo tenido en esta constitución, porque, insisto, creo que estamos siendo muy ingenuos. Creo que si existe posibilidad de que la derecha logre aprobar esta constitución que están preparando republicanos y los sectores más retrógrados de la derecha de Chile, ¿cierto? Si existe la posibilidad es porque nosotros le hemos dado el tiempo a prepararse, nosotros no hemos argumentado en contra de lo que está pasando, a sabiendas de que ya se están votando los primeros artículos, digamos, y que claramente tienen un perfil, como bien lo ha demostrado Aldo, que es un perfil totalmente retrógrado para las ambiciones de una centroizquierda y un progresismo. Hasta ahí dejo mi intervención. Gracias, Eli, y gracias a todos por la oportunidad. Bueno,
igual quería decirle a Jorge que hay unas vocerías, digamos, que se han encargado precisamente de hacer lo que tú dices, digamos, ¿ah? Jelko Lubetic, los jefes de bancada, de las tres bancadas en que está la izquierda asociada, ¿no es cierto? Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido Comunista y Partido Socialista, tienen unas vocerías, digamos, que se hacen diariamente o semana a semana, digamos, en el sentido que tú dices. ¿Ah? Y ahí está también Karen Araya, que es la vocería del Partido Comunista. O sea, eso se ha estado haciendo y para no caer efectivamente en la ingenuidad. O sea, nos hemos cuidado de eso. Ahora, claro, tenemos roles también distintos. Yo a veces también tengo que jugar el rol, por así decir, de la institucionalidad, digamos, para este efecto, pero yo creo que hemos sido bien explícitos en ir denunciando cada una de estas cosas, ¿no? O sea, como grupo, ¿no? No necesariamente me toca a mí, pero también he sido en mis entrevistas muy explícito en esto, digamos, porque claro, lo que nosotros tenemos que tener presente, digamos, es que también eh, tenemos que llegar al final, a su vez, con ojalá tendiendo una separación, un clivaje, digamos, en el que haya más gente con nosotros, digamos, ¿no? Y eso se hace entonces sobre la base de ir eh, teniendo una deliberación hasta el último minuto, y informando y comunicando, ojalá con las mejores razones, digamos, para que la gente también no crea que esto es solo un clivaje, digamos, por así decir, ideológico, la oposición, digamos, sino que aquí hay asuntos fundamentales por los que no vamos a poder, ¿no es cierto?, eh, eh, en el evento que sea así finalmente, ¿no? Eh, Llamar a aprobar el texto que se proponga, si no tiene las modificaciones que a esta altura ya se necesita, a mi juicio. ¿Mm? Había otras palabras. Sí, Eduardo Reyes, les voy a solicitar que sean bien concisos en la pregunta para que así podamos tener este conversatorio entre todos y poder opinar, ¿ya? Entonces tiene la palabra el señor Eduardo Reyes. Tiene que reactivar el audio, ya se lo di. Ya, gracias, Pedro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy dirigente de un gremio que son el gremio de los suplementeros. Nos dedicamos a la venta de diarios y revistas, cada vez menos, pero todavía lo hacemos. Tuvimos una preocupación muy grande en un momento de la discusión en comisiones del tema del bien nacional de uso público. Ustedes saben que nuestros kioscos se ocupan un bien nacional de uso público, que es un permiso que nos da la municipalidad y bajo ciertas reglas, ciertos de tránsito, urbanismo, etcétera, pero finalmente es la municipalidad la que nos da ese derecho. Y eso se transforma en toda una vida de trabajo. En la comisión se acordó la privatización inicialmente, si no estoy equivocado, de estos bienes, de este espacio. Eso incluía, por ejemplo, las playas. O sea, que en este momento tenemos el libre acceso a las playas, esto podría ser privatizado. O sea, un señor cobraría por ir a la playa La Salina, por entrar, por ejemplo. Bueno, finalmente se habla de la concesión. Y ese es el tema que me gustaría que Donaldo me aclarara, porque ¿qué significa esta concesión? O sea,
a nosotros la municipalidad en realidad nos hace una concesión del terreno. En cualquier momento la municipalidad, por distintos factores, puede pedirnos el espacio. Eso es histórico. Pero nunca lo hace en desmedro de nuestro trabajo. Entonces, el hecho de la concesión, y eso es lo que quisiera aclararme bien para transmitirlo a mis asociados, pues yo soy además presidente regional de los Sí, suplementeros. Eduardo, yo creo que efectivamente... ¿Aló? ¿Me Aló, escuchan? sí, sí, Ya, sí, eso sería. sí. Mira, ojalá lo más brevemente posible. Claro, lo que hace ahora la Constitución es que declara que todo eso, que los bienes nacionales de uso público son concesionables y que determinará la ley el procedimiento, los efectos y qué bienes podrán ser concesionables de todos los bienes nacionales de uso público, ¿no? Si bien dice que los bienes serán susceptibles de concesión, no dice cuáles, no hace ninguna diferencia, lo deja la ley. Entonces, ahí hay una etapa que vendría, digamos. Pero lo grave es que, claro, le otorga, ellos están pensando en realidad en recursos naturales, no sé, el agua de mar para empresas que la van a ocupar ahora en actividades, ¿no es cierto?, de desalación, de plantas desalinizadoras de agua. Están pensando, digamos, en recursos que el Estado no explota, digamos, y que podrían, digamos, en la medida en que se transfieran y se transfieran con todas las garantías propias de la propiedad. ¿Eh? Entonces, sin embargo, podría darse que que la ley, digamos, dejara abierta la posibilidad de que se puedan concesionar las playas, que se pueda concesionar las calles, y que a cambio, ¿no es cierto?, de ingresos. Y que entonces eso dependa, digamos, finalmente de la capacidad de pago, porque alguien podría, digamos, no sé, concesionar una avenida, digamos, bueno, transformarse en una ruta privada, en teoría, digamos. En teoría podría ocurrir de acuerdo a esa norma, así de amplia. Porque ese es el problema cuando uno pone muchas cosas en la Constitución y lo hace en términos amplios, es que luego se puede hacer mucho más allá incluso de lo que estaban pensando quienes redactaron esa norma constitucional. Entonces, obviamente que hay un riesgo y que finalmente se transforme en un mercado. Ellos crean un mercado con los bienes nacionales de uso público y que se rija luego por las relaciones de mercado, el que puede más y paga más, digamos, y entonces se produce de nuevo una concentración porque el dinero genera, digamos, esa concentración, ¿no? De algún modo, ¿no es cierto?, el dinero atrae más dinero, digamos, y entonces eso significa que los espacios van a ser muy caros o van a ser caros conforme a unas reglas de mercado y muchos pueden quedar fuera. Y ahí están las playas y ahí están las calles, digamos, las que nosotros concedimos, que el Código Civil trata, digamos, como bienes nacionales de uso público. Así que es así de grave. ¿Me escuchan, no? Sí, muy bien. Ya. Gracias, Donaldo. Está Waldo que pidió la palabra. Así que, Waldo, Hola, buenas tardes, Donaldo. Hola. Me recuerdo de que nosotros nos encontramos aquí en la Feria Caupolicán. Yo soy de acá de Viña del Mar y estuvimos conversando bastante rato en un tiempo de su campaña y yo le manifesté mi desconfianza sobre lo que estaba ocurriendo. La situación hoy día se ratifica, pero mi preocupación mayor hoy día está en cómo poder informar al resto de la comunidad, a la ciudadanía. Lamentablemente, la centroizquierda e incluso centroderecha no tienen medios de comunicación.
Y por lo tanto, los dueños de la comunicación están para el lado que está atendiendo esta cosa y van a justificar tal como lo dijo delante quien hizo la pregunta. Entonces, el tema es, ¿qué estrategia cree usted que se puede utilizar independiente de los comunicados que no se ven en no se ven en ningún canal de televisión, en ninguno, menos en los medios de comunicación escritos, porque muchos, y en mi partido se nota que de repente mandan mensajes por el Mercurio y la Tercera, ¿ya? Entonces es complejo, yo creo, que la comunicación al resto del país. Y estamos en una situación, yo creo que muy, muy complicada. Eso quería manifestarle, Donaldo. No, sí, yo coincido, Waldo, con eso, porque efectivamente los medios de comunicación, las capacidades que tienen incluso para gastar en redes sociales, no están en la centroizquierda, digamos, y como usted dijo, incluso, digamos, en la centroderecha, ¿no? No, están claramente más a la derecha, y entonces uno de los riesgos que tenemos es que, claro, hoy día hay unas encuestas que dicen de que hay un voto de rechazo muy alto, ¿m? Pero también ya está apareciendo un estudio que dice que es más la gente que no ha tomado la decisión, ¿no? Y luego viene una campaña, ¿no es cierto?, que se hace precisamente por quienes tienen más acceso y disponibilidad, digamos, de los medios de comunicación, y hay unos mensajes que le llegan a la gente, digamos, ¿no? Hay unos mensajes sobre la seguridad, mensajes, digamos, respecto de la migración, ¿no es cierto?, de la inmigración, mensajes sobre el orden, bueno, también le hacen sentido a mucha gente, y eso lo van a tratar de manera muy sistemática, con muchos recursos. Yo creo que la estrategia nuestra por eso tiene que ser múltiple, en el sentido de eh, ojalá lograr acuerdos para, según el proceso que todavía queda, para que ojalá estas normas, digamos, sean lo menos dañinas posible, y tengamos muy buenos fundamentos para el rechazo, si es que finalmente, ¿no es cierto?, se produce la situación que por ahora, ¿no es cierto?, vemos que se está configurando. ¿Ah? Entonces, yo en eso creo, digamos, que en la izquierda y en la centroizquierda no tenemos más respuesta que apostar siempre por esa responsabilidad cívica. Igual representamos un porcentaje nosotros importante. Si logramos convocar, digamos, a un 40% en la opción por la que finalmente tomemos nosotros camino, tomemos decisión, bueno, eso es muy relevante. Eso puede ser muy relevante porque constituimos un bloque cultural, social, político, histórico. Pero tenemos que ser capaces, digamos, de, creo yo, ir también quemando las etapas, ¿ah? Sin eh, mostrar, a mi juicio, ningún flanco que nos deje con menos posibilidades de ampliar la base, digamos, de convocatoria. Nosotros tenemos que hacer esa apuesta, digamos, ¿ah? Convocar a una ciudadanía, ¿no es cierto?, que ojalá sea la más amplia posible, y yo creo que esa es la única estrategia que tenemos, digamos, no tenemos otra. Sí, estimado doña Eli, usted responde. Sí, y gracias por la respuesta. Y me gustaría que tomara la palabra Julio Neulin. Así que, Ok, ¿me escuchan Julio, todos? buenas.
Muy bien. Ok, buenas tardes a todos y especialmente a Aldo, agradecerle que esté con nosotros acá. Saludos, Aldo, nos vimos unos días atrás en la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso, ¿te acuerdas? Y mi Sí. pregunta es la siguiente. No escuché, Julio, algo que... A Una ver, voy a hablar más. referencia. Nos vimos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso Ah, hace poquito. hace unos días atrás, correcto. El 11, el 11. El 11, exactamente, sí, Sí. para la inauguración del el sitio como patrimonial que es la universidad en este momento, claro. la facultad. Exactamente. Bueno, mi pregunta es la siguiente. He conversado este tema de el proyecto de nueva constitución con algunas personas y en opinión de algunos, y me gustaría saber tu opinión al respecto, de muchas de las personas dicen que en el fondo republicanos y en general toda la derecha están un poco jugando a la política del tejo pasado, en el sentido de crear o plantear una constitución con tanta dureza y con tantas cosas retrógradas, digamos, que al final se provoque una especie de rechazo generalizado, no solamente de gente de izquierda como nosotros, sino que también de algunos sectores de incluso la misma derecha, y que por lo tanto colapse todo el sistema y lo que nos quedaría sería simplemente la constitución de la actual, la constitución que escribió Jaime Guzmán y otros, eh, y como premio de consuelo. Entonces, y que de ahí ya nos avanzaríamos más. Y se quieren aferrar a la constitución en el fondo que existe actualmente. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué hay tan de cierto en esa estrategia que está usando republicanos de poner una cosa tan terrible, tan retrógrada, digamos, que se rechace finalmente y nos quedemos como premio de consuelo, como la política de tejo pasado con la constitución actual de Pinochet? Gracias. Sí, yo creo que más nítidamente republicano en algún momento ha hecho explícita, digamos, al menos la idea de que ellos ganan en cualquier caso, digamos, porque si se rechaza, bueno, se quedan con la constitución que ellos mismos querían que no se modificara, digamos, que no hubiera este proceso, si ellos estaban en contra de este proceso, y después se sumaron, digamos, y después presentaron candidatos, y bueno, todos sabemos lo que vino. Entonces, Kass ha dicho también que si no se aceptan las enmiendas de ellos, digamos, entonces ellos van a votar rechazo. O sea, el mismo Kass ha llegado a decir una cosa así, de modo que ha habido un juego en ese sentido. Pero, a su vez, también uno ve que internamente están poniendo el mayor esfuerzo porque la Constitución quede a su, por así decirlo, a su imagen y semejanza. Y también de incorporar medidas populistas. O sea, el hecho de decir, mire, usted no va a pagar más contribuciones, digamos. Eso es una cosa populista, mentirosa, porque la mayoría de la gente no paga contribuciones, ¿no? El 77% de las personas, digamos, que son propietarias de una vivienda no pagan contribuciones. El 23% paga solamente, y entonces es un porcentaje menor, pero representa igual un aporte importante para el Estado. Es una norma que está hecha también de un modo irresponsable, porque tiene una norma transitoria, entre paréntesis, porque esa norma se aplicaría en 6 años más. Entonces es como para que la gente vaya y diga, esta constitución me sirve porque el próximo año ya no voy a pagar contribuciones. Bueno, el 83% o el 77% no paga contribuciones. Entonces tienen un juego algo macabro, creo yo, pero claro, están en esa condición objetiva también, de que si gana el rechazo, bueno, ellos dicen, bueno, continuamos con la constitución que nosotros siempre hemos querido, digamos, que se conserve. Así que es muy pertinente, digamos, esa hipótesis para tenerla presente. Bueno, y para nosotros, obviamente, una
una provocación, ¿no es cierto? Que nos encontremos, una ironía, que nos encontremos hoy día en esto, digamos. O se impone una constitución como la que ellos están determinando en sus aspectos fundamentales, o nos quedamos con la constitución del 80, que resultaría ser una constitución más habilitante, ¿ah? Una constitución que permitiría, digamos, hacer unos cambios de manera más fácil que si se impusiera finalmente el texto que hasta ahora, digamos, se ha venido imponiendo. Muchas gracias, Julio. Gracias nuevamente, Donaldo. Ahora le toca la oportunidad a Carola Rivera. Sí. Carola. Hola, buenas tardes, Donaldo. Muchas gracias Hola. por haber permitido este conversatorio. Tengo dos preguntas bien cortitas. Se ha dicho que los fondos de pensiones van a ser inexpropiables e inembargables. ¿Hay alguien o alguna persona de los constituyentes que ha hecho ver que esa inexpropiabilidad e inembargabilidad afecta la ley que permite el cobro de pensiones de alimentos? Y la otra pregunta es ¿cuál es la diferencia? Perdona, Carola, parece que... Carola, sí, Sí. no escuché bien la primera pregunta, que se cortó, parece, para mí. La primera pregunta es que se ha dicho que se ha acordado que los fondos de pensiones iban a ser inexpropiables e inembargables. Y quiero saber si se ha hecho el punto respecto a ese tema, que la inembargabilidad y la inexpropiabilidad afecta la ley del cobro de pensiones de alimentos. Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia existe entre el que la Constitución garantiza el derecho de la vida del que está por nacer y de quien está por nacer? Esas son mis dos preguntas. Muy bien, Carola, mira, efectivamente, cuando se dice que son inexpropiables, ¿no? Se crea un problema, porque podría perfectamente discutirse que no se podría distribuir para pagar la pensión de alimento en el caso de retiros, ¿no? O básicamente, digamos, respecto de estos bienes, o sea, no habría ninguna resolución judicial porque cuando se establece una propiedad, la propiedad está amparada jurídicamente, bueno, de la manera más, por así decir, eficaz, ¿no? Que puede establecer el derecho. Lo que es inexpropiable se puede expropiar en virtud de otra ley, en virtud de otra ley, no de una resolución judicial, ¿no? Entonces se abre ahí un flanco que no tiene una solución ni tampoco una respuesta clara. O sea, nadie podría decir, mire, no, eso no va a afectar. No, puede afectar gravemente. Y respecto de quién está por nacer. Bueno, obviamente que cuando usted pone un pronombre, quién, ¿no? Se está refiriendo a un sujeto de derecho, se está refiriendo a una persona. Y entonces ahí se abre también la posibilidad de que un tribunal, el Tribunal Constitucional, o que el propio legislador, bueno, invalide constitucionalmente o legalmente para adelante la ley de aborto en por tres causales. O sea, ese es un riesgo. No es una opinión para llamar a votar, digamos, en un determinado sentido, no. Objetivamente, desde el punto de vista jurídico, se puede producir esa situación, o sea, se pone en riesgo la constitucionalidad futura de
la ley que autoriza el aborto por 3 causales. Sí, doña Elizabeth, ¿tiene alguna? Porque está viendo, no hay más personas que están con palabras, me parece. No. Pero si alguien quiere hacer otra consulta, no veo a nadie interesado. Bueno, yo en realidad quiero hacerle una consulta y es que tengo entendido que hasta el 7 de noviembre tienen la facultad ustedes para hacer el trabajo, este proceso de la Constitución. Y de ahí lo retoma, como lo dijo anteriormente, los expertos. No, eso es el 6 de octubre, Elisa. Ah, el 6 de octubre, ya. Después lo El 6 de retoman octubre. los expertos, ¿no es cierto? Claro, claro. Ya, y Tienen una vez que 5 días, lo toman los expertos, ¿vuelve al consejo? vuelve al consejo, claro. Ya, o sea que cualquier arreglo que quieran realizar los expertos Tiene que eh, ser, tiene que ser aprobado por el consejo, claro, por el claro, consejo. Ya. claro, claro. Lo otro, los ciudadanos, ¿de qué forma pueden incidir a estas alturas, que tengo entendido que de nada, con aportes al consejo? Quiero que me lo clarifique Sí, totalmente. a esta altura ya no se considera ninguna participación ciudadana en el proceso, Ya, más que al 17 de diciembre, que es ya. cuando es el plebiscito. Entonces son, pero poquísimas las opciones a que cambie el trabajo que han hecho, porque si vuelve nuevamente al consejo, o sea, la revisión de los expertos va a depender en este minuto, sabiendo que la mayoría son republicanos, de la derecha. Entonces puede que lo dejen igual. Sí, hay una razón que yo creo que es importante, es que el Partido Republicano, para sus propósitos políticos siguientes, necesita a Chile Vamos. Ya. Chile Vamos le puede ir subiendo el precio Uh-huh. al Partido Republicano. ¿Qué quiere decir? Esto es una manera de hablar nomás, digamos, por así decir, figurativa, digamos, no, Claro. Pero en realidad, entre la cuando uso la conversa palabra con... precio, digamos. O sea, le Claro, puede con... ir ¿Mm? exigiendo más condiciones, digamos, más condiciones, a medida que avanza el proceso. Y entonces, Ya. y eso se puede dar cuando venga la comisión mixta, porque en lo que se produzcan desacuerdos, ¿Mm? en lo que no quieran aprobar los republicanos, no es que se termine ahí, sino que Claro. se forma una comisión mixta en que van a intervenir, desde el punto de vista formal, van a intervenir consejeros y comisionados, desde el punto de vista Ya. formal. Pero desde el punto de vista político, van a concurrir Chile Vamos, la lista de izquierda y centro izquierda, porque ahí hay consejeros de distintos partidos, digamos. Uh-huh. No hay solo del Frente Amplio, digamos, no hay solo socialistas, hay PPD, hay demócrata cristiano, no sé si se me puede escapar en este momento algún partido. Entonces, y también republicano. Entonces, ahí va a ser un poquito más a 3 bandas eso. ¿Mm? Entonces, Ahí hay todavía, alguna posibilidad sí, ahí todavía hay alguna posibilidad de hacer algún cambio. de evitar al menos efectos mayores, digamos, peligros mayores. ¿Ah? Probablemente ahí pueda desaparecer esto de la exención de contribuciones, digamos. Pueda desaparecer lo del quién. ¿Ah? Ahí puede desaparecer lo del quién. Porque estuvieron a punto, digamos, de perder eso, digamos. El viernes hubo una votación y después el viernes y el lunes hubo otra, pero en la del viernes los republicanos no pudieron hacer su voluntad en la del viernes, porque hubo 4 consejeros, 2 consejeras y 2 consejeros de Chile Vamos que le quitaron
le quitaron la posibilidad de alcanzar los 3/5 a republicano. Y entonces perdieron una norma que ellos querían imponer, esto de que pues querían poner ellos, todo ser humano es persona, para efectos también de ir generando, ¿no es cierto?, las condiciones para una eventual invalidación de la ley de aborto. Pero no pudieron porque hubo 4, porque ellos necesitan 30, ¿no? Ya, de votos. Para aprobar. Y llegaron a 29 nomás. O sea, Mm, les bajaron justo los que necesitaban o para que quedaran sea, en 29. Entonces, ese juego, bueno, también existe, digamos, y más adelante no sabemos cómo va. Aquí se está creando un ambiente político que, a mi juicio, tiene que hacer pensar a los republicanos. sí, yo De manera creo, distinta a cómo han venido pensando. porque hoy día mismo salió en el diario que los diputados quieren ver la posibilidad de que se haga otra constitución porque están en desagrado con todo lo que se sabe de esta, que creo que está Tomás Rementería, Venega, salió en el diario. A mí me complica un poco porque dentro de una encuesta que salió, los partidos políticos tienen el 3,4% de credibilidad. Entonces, ¿de qué forma nosotros los partidos políticos vamos a poder incidir ante los ciudadanos de Chile? ¿Cómo le vamos a ofrecer el mensaje? Entonces, en caso que esta viniera así tan privatizada, tan conducente, como digo yo, a ser esclavo, yo lo digo así entre comillas, porque ya como que nos privan de muchas cosas que habíamos avanzado en democracia. Y es un retroceso tremendo. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué forma nosotros podemos alcanzar a la ciudadanía con el mensaje de que esta constitución que está hecha más a la medida de los republicanos que de todos los chilenos y de todos los partidos políticos, y hay que realmente ir en contra? Primero que nada, tomar el término en contra, porque es muy fuerte, muy golpeador a la ciudadanía, estoy en contra, o sea, poco menos que soy la rebelde del grupo y no hago nada. Entonces, yo creo que nosotros de centro izquierda vamos a tener que buscar un mensaje y hacer un trabajo, pero de joyería, prácticamente como las hormiguitas. ¿Y Bueno, usted yo creo cómo que los lo ve? partidos, sí, no, yo creo que los partidos tienen que activarse y tienen que desarrollar una estrategia, un discurso, un lenguaje que no es necesariamente el mismo que yo puedo usar, ¿no? Que tienen que actuar con independencia, que tienen que salir a la cancha eh, eh, y, y lo tienen que hacer porque esto es la principal, por así decir, la principal responsabilidad política de este momento es esa. O sea, los partidos no pueden ser meros observadores. Los partidos tienen que activarse y la militancia tiene que activarse en las organizaciones, en los medios de comunicación, en todo lo que puedan tener a su alcance. Y lo que pueden hacer los consejeros, ¿no es cierto?, en esas actividades, pero tienen que desarrollar un trabajo y ustedes tienen que tensionar a las direcciones nacionales de los partidos para que también esto sea, ¿no es cierto?, algo que concentre energía de los partidos, porque yo creo que es cierto que las encuestas y ponen a los partidos, pero no hay tantos grupos activos en la vida política y no hay ninguno como los partidos, no hay ninguno que pueda sustituir a los partidos. Entonces, esa también idea de que los partidos están abajo, también es un mensaje para debilitar la democracia,
debilitar la política democrática, y entonces los partidos tienen que sobreponerse y no inhibirse porque las encuestas dicen tal cosa. Sí, en todo caso, yo quiero comentar exactamente lo mismo, Donaldo. En primer lugar, está Claudio pidiendo la palabra, se lo doy en un minuto. Agradecer también porque en el fondo, en mi caso, nos encontramos justamente en una conversación entre la mesa directiva del PPD con los distintos consejeros y con los expertos transversales que también incluían del PPD. Y gracias a eso y a la conversación y a la gestión de César Barra, que nos colaboró para esta actividad, y junto a doña Elisa Leal, que es la presidenta comunal de base, es que estamos haciendo esta actividad. Yo creo que se necesitan mucho más de este tipo de conversaciones justamente para mezclar en este tema la conciencia, porque en el fondo doña Elizabeth va a transmitir a las bases esta conversación. Yo se lo voy a transmitir a la mesa del PPD justamente como vicepresidente nacional para que haya una reflexión, pero tiene que ser rápida y obviamente precisa, porque efectivamente yo creo que lo que no queremos es que, por ejemplo, salgamos a rechazar y posteriormente salga algún buen acuerdo, no sé, estoy haciendo teoría ficción, y después nos tengamos que decir de nuestras propias palabras. Entonces, es súper complejo el escenario para efecto de saber hacia dónde vamos. Y Claudio, te damos Pedro, la Pedro, palabra. en esa reunión que tuvimos la semana pasada, me parece que fue el día miércoles, Sí. por la tarde, el secretario general del PPD, se me olvida el nombre en José este momento, Pérez, José, Pepe, Pepe José Toro. José Toro, dijo que iba a haber una reunión de los partidos en La Moneda el día viernes de la semana pasada. Y yo creo que es importante saber qué pasó en esa reunión, porque se supone que los partidos tenían que, al menos, digamos, adoptar algunas acciones, algunos acuerdos para enfrentar la coyuntura, digamos. Pero no, yo no sé, yo no tengo información, digamos, de la reunión. Pero te lo recuerdo porque a lo mejor esa información tiene que bajar, digamos, a las direcciones regionales, comunales del partido. Al menos le adelanto que el PPD mañana lunes se reúne en la mesa justamente para tomar. Había otra persona que estaba pidiendo la palabra. Sí, Claudio, le voy a dar la palabra para que active el audio, Claudio. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Eli. Gracias, estimado compañero Aldo Valle. La percepción que yo tengo, quizás la tienen mucho, es como que este país vaya a ser algo quizás parecido a Afganistán, con los republicanos. O sea, vamos a tener otro tipo de talibanes acá, negando todo, negando la sal y el agua, que las mujeres tienen que vestir con falda por el tema político-religioso. Y la culpa la tienen muchas, nosotros somos militantes de partidos políticos, todos los partidos políticos tienen tejado de vidrio, unos más, otros menos, y esa es la percepción que uno tiene porque dice, claro, mira, ¿sabes qué? Vamos a rechazar en diciembre, y como mismo dice Pedro, puede salir algo bueno que no necesariamente puede rechazarlo, o sea, decir, porque aquí se está negando el tema medioambiental, se está negando el tema del aborto, se está negando el tema de la AFP, el tema de la educación, porque yo creo que muchos de los partidos políticos acá de izquierda tienen responsabilidad con el sistema neoliberal, o sea, ese es un problema base. Personalmente tengo problemas con el presidente de la República cuando dijo qué es lo que iba a hacer en este gobierno y al fin y al cabo no cumplió ni con el 50% como tal. Y ustedes, por ejemplo, estimado Aldo Valle, que son del Partido Socialista, tienen un tremendo candidato que está tapado ahí, porque aquí hay que subirle el pelo al tema cultural. Tiene a Juan Gabriel Valdés, tremendo candidato presidencial, que él no quiere hacerles otra cosa, porque ve que hay mucha gente que realmente no está hablando de política, está hablando de eso. Entonces, esa es la percepción que yo tengo y que quizás muchos tienen. No sé cuál es la percepción que tienen ustedes que están ahí día a día lidiando con este tema constitucional. Es un poco la crítica que nos falta hacer, porque hay gente que no es idónea, la que está en este momento en ciertos partidos políticos, PPD, Partido Socialista, FREPS, Frente Amplio Partido Comunista. Entonces, ¿cómo logramos cambiar esa instancia a la gente que
no es su positivismo y no le inculcamos el tema de educación como tal. Bueno, hay otros temas más que puedo plantearlos, pero por falta de tiempo no lo voy a hacer. Sí, Gracias. yo creo que los partidos políticos de la izquierda y de la centroizquierda debieran tener en este momento una iniciativa conjunta. A mí me parece que eso no está ocurriendo, ¿no? Yo también creo, digamos, en que no han puesto el desafío constitucional como una prioridad desde el punto de vista de su actividad orgánica, de su actividad comunicacional, o están sumidos en una cierta perplejidad, o sea, como cuando uno no sabe qué hacer, ¿no? Eh, o no tienen otras prioridades o simplemente han dejado a este tema a su suerte, sin decirlo, porque no pueden, digamos, ¿eh? Pero claro, como yo no soy militante, digamos, también hablo con esta cierta libertad, entendiendo que estoy en el seno, ¿no es cierto?, de personas que sí militan, digamos, y que no van a salir a decir esto, digamos, como una crítica abierta, digamos, porque eso también no ayuda, digamos, no ayuda porque, bueno, pero yo creo que mi respuesta en eso va más bien en el sentido de que ustedes mismos tienen que activar desde dentro, exigir, levantar la voz, digamos, decir, oye, ¿qué vamos a hacer en esto? O sea, no puede ser, digamos, que esté ocurriendo esto y que no hayamos tenido un pleno nacional, digamos, del partido para discutir las líneas, digamos, con que nosotros vamos a asumir, qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestra política de alianza en esto, digamos. Sí, sí. Yo tuve una cosa que dije públicamente, porque me invitaron a un desayuno, digamos, en Icare, y estaban los dirigentes de varios partidos, digamos. Y entonces me ofrecieron la palabra ahí para que dijera algo y dije, mire, los partidos tienen que comparecer oficialmente en este proceso, no oficiosamente como lo han hecho hasta ahora, digamos. Eh, eh, y porque esto no lo resuelven solo los consejeros constitucionales. Nosotros allá vamos a hacer algo que está prescrito, ordenado, ¿no es cierto?, que tiene una vía institucional. Tampoco nos podemos salir de eso, digamos, ¿no? Tenemos que actuar de conformidad, digamos, con el Estado de Derecho, ¿no? Pero los partidos tienen esa autonomía, tienen precisamente la ley y la Constitución les autoriza, digamos, para llevar a cabo la acción política en el sentido más amplio de esa palabra y más precisa de esa palabra, ¿no es cierto? Que es, en definitiva, adoptar una posición para que luego la ciudadanía, ¿no es cierto?, tome la mejor decisión. Y eso yo creo que, y esto también aquí, sin ánimo, digamos, de polemizar con nadie, digamos, y eso yo creo que no ha estado ocurriendo, ¿eh? Lamentablemente, digamos, con nuestros partidos, con los que simpatizamos, con los que hemos estado, yo mismo he estado más cerca, digamos, me atrevería a decir eso. Oye, yo tengo una limitación, que es que tenía otro compromiso, digamos, a las 8:30, y veo que ya estamos en esa hora exactamente, pero hay otra mano ahí levantada, digamos. Está el compañero Almagro, le damos la palabra, pero la consulta tiene que ser muy breve, Almagro, por favor. ¿Ya? Considerando el tiempo que tiene Donaldo. Almagro. Tiene que reactivar el audio, Almagro. Si es que está todavía. Aquí con ahora sí. Ya, Hola, sí. ¿cómo están? Gracias, Eli, por invitarnos, por invitarme, en fin. Te escuchamos, Almagro. ¿Se va? Tiene el audio activado, pero parece que
algo le pasó. Pinochet, sino que además hacer No te otra peor. Almagro, por favor, de ¿Sí? nuevo la pregunta. No escuchamos. Lo que estoy diciendo, no, bueno, no sé, darle las gracias a ti, Eli, y a Aldo y a todos los que armaron el foro, porque necesitamos efectivamente conocer los detalles. Yo lo que estaba diciendo es que es impresionante estar, bueno, debe ser incómodo estar en un espacio donde la derecha defiende la constitución de Pinochet y además esta derecha quiere una constitución peor que la de Pinochet. O sea, es impresionante que la gente no haya evolucionado y que nos miren como los otros chilenos. Entonces, no, mi pregunta es muy simple. Yo lo escuchaba a usted sobre los partidos políticos, yo reivindico lo que dice Donaldo, creo que la gente tiene que militar, eso es lo que tiene que hacer, las instituciones políticas están para eso, para preocuparse no solo de la Constitución, sino que, en fin, de lo que pasa en la vida en el país. Y la gente rechaza eso debido a lo que todos sabemos, las malas prácticas, pero hay que retomar las posiciones. Para todos los que me están escuchando, hay que volver a interesarse en el país. Y eso se hace no exclusivamente, pero muy principalmente a través de los partidos. Donaldo, Sí. ¿qué hacemos si esto, digamos, lo rechazamos? Usted dice que va a quedar la constitución de Pinochet, pero ¿cómo salimos lo mejor parados de ahí? ¿Ha pensado en eso? Mm, sí, yo creo, digamos, y que la mejor manera sería de avanzar luego, si se rechaza finalmente este proyecto, que es una posibilidad, ¿no es cierto?, nada aventurada, digamos, ¿no? Lo que debiera hacerse es llevar adelante, en virtud, ¿no es cierto?, de lo que se llama el poder constituyente derivado, ¿no es cierto?, que tiene el Congreso Nacional, llevar adelante algunas reformas muy específicas, digamos, muy concretas, que, ¿por qué? Porque la Constitución actual tiene una ventaja, que rebajó los quórums de aprobación. Entonces, se podría acordar reformas importantes en materia de derechos sociales, en materia de tribunal constitucional, por ejemplo. Y creo que esa sería la forma de que el sistema político reconectara con la sociedad, haciendo que esas reformas ojalá tengan un impacto en el propio sistema político, pero también en la vida de las personas. Ojalá lo más pronto posible, para que también la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones políticas. Eso es un paso muy importante. Y luego ir pensando en otras reformas, digamos, porque imaginarse otro proceso igual, yo creo que eso sería un desatino, digamos, ¿no? No hay lugar para eso. Esa es la respuesta que tengo eh, respecto de tu pregunta. Sí. Muchas gracias, Gracias. doña Elizabeth. La palabra suya de finales. Bueno, yo primero que nada agradecer a todos los que ingresaron, saludar a mi amiga Marcela Espinosa, PS del Comité Central, excelente compañera, que me gustaría que nos saludara. Marcelita, ¿dónde se fue la Marce? Me tienen que dar el Marcelita micrófono. la Marcelita está como los estudiantes Sí, que dejan la cámara nomás. sí, que no la Oiga, vea. Donaldo, yo no le No, voy a permitir esto, Donaldo, allá. Yo estaba escuchando toda la conversación. Lo que pasa es que estoy cambiándome de casa, como sabrá, entonces estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, así que pido las excusas del caso, pero estaba escuchando atentamente. No, lo mío Y fue una mala interpretación, una mala. Pido se disculpas. adelantó a la jugada, Donaldo, se adelantó. Pido disculpas. No, muchos cariños, gracias Pedro, gracias Eli por la invitación. Yo también la compartí con algunos socialistas que andamos colados por acá, sí, no. pero creo que es muy necesario. Hace un par de semanas tuvimos una reunión con los consejeros de acá de la región que están en el bloque
hicimos una primera intentona con los partidos y creo que sí, es necesario acelerar el proceso de reunirnos. Con Pedro el otro día tuvimos un intercambio respecto a eso y esa preocupación, así que creo que hay que hacerlo. Muchas gracias, Eli, por por tus cariños de siempre, compañera. Sí. Hay que reunirnos, armar un bloque grande y tratar, ¿cierto?, de ver cómo resistimos este momento. Así que muchos cariños a todos y a todas y a Donaldo que siga nomás ahí la labor que estamos siempre comunicando lo que está haciendo. ¿Ya? Así Un es. abrazo, que estén bien. Gracias, Chao. Marce. Chao. Bueno, decirle, Donaldo, primero que nada, que muchas gracias. Le sigo como una fiel enamorada. Todo lo que está haciendo usted, todo porque me lo manda Marcela, así que lo leo, lo requete leo. Y le diré que estoy muy preocupada porque creo que tenemos pocas opciones para poder resolver este tema, porque en lo particular a mí esta constitución, con lo que lleva, no me agrada para nada. Se lo digo de frentón. Y de hecho, un día lo conversé con Jorge, que habló anteriormente, Jorge López de Quillota. Desde el primer día que nosotros vimos que ganó los republicanos, inmediatamente supimos que esta constitución no iba a tener mucha posibilidad de hacer un país socialismo democrático, un país donde el Estado se haga cargo de las cosas básicas de los chilenos, educación, salud, vivienda, y donde hubieran los recursos que se implementaran, los bienes, se puede decir, las materias primas del país, el agua, los minerales. Entonces, es como cayó en manos de empresarios, porque así piensan los republicanos. Empresarios, el hecho mismo de decir que los trabajadores no tienen derecho a huelga es volver con los latifundistas a hacerlos esclavos. No puedo chistar, no puedo decir una A ni una B. Entonces, es como irracional para estos tiempos, en estos siglos, donde se supone que tenemos que avanzar en libertades y en igualdades, en equidades, en derechos, porque al final el país lo constituimos todos los ciudadanos. Y todos merecemos vivir en un país con calidad de vida, en un país donde se nos otorgue el poder adquirir lo que nosotros necesitamos como seres humanos, que son las cosas básicas, y de ahí para arriba un bienestar, tanto en lo cultural, el medio ambiente, y esto nada, no trae nada de eso. Entonces creo que usted nos ha dejado una gran tarea, que tenemos que empezar a juntarnos y a empezar a estudiar y ver las estrategias para poder lograr, que a mí en este minuto se me hace la gran interrogante, el ir en contra o el aceptar. Y yo creo que así como está, pocas posibilidades tenemos de que hayan cambios relevantes para nosotros de centro izquierda. Entonces no nos va a quedar otra que decirle a la gente que esta constitución, desgraciadamente, no nos representa. Y es la carta magna que tenemos para vivir en este país llamado Chile. No es una mera ley. Además, eso que dicen que cuando hay algunas normas que la dejan a que la ley la determine, eso va a estar siempre al equilibrio del Parlamento. Si hay más de derecha, ganarán los de la derecha. Si hay más de izquierda, ganaremos la de izquierda. Entonces, es tan, como le dijera, endeble en el camino que vamos a transitar en esta constitución, que realmente estamos en un caos. Pero de que tenemos que trabajar y llevarle este mensaje a las personas, vamos a tener que hacerlo. Esa es mi posición. Y me aprovecho de despedir de todos, agradecerles infinitamente el que usted haya estado acá, agradecerle a César y agradecerle a Pedro porque él gestionó su venida a este Zoom, y agradecer a todos los que participaron.
Y Sí. esperemos vernos nuevamente y seguir trabajando por un mejor país, llamado Chile. Sí, yo Eso, solamente terminar agradeciendo el tiempo, ya sé que se tiene que retirar Donaldo, todo lo demás, y este video lo vamos a subir y lo vamos a distribuir para que lo puedan compartir aquellos que no pudieron estar presencialmente y que van a ser parte de la discusión. Así que doña Elizabeth, gracias por toda su paciencia y obviamente a César y a Aldo, el principal vicepresidente constituyente, así que muchas gracias, mi querido profesor, porque yo también quiero mencionar que fue profesor mío de la Universidad de Valparaíso de Derecho, así que de ahí, aunque tengamos ahí algunas diferencias cuando fui estudiante, pero ahora está. Ya, pero ya prescribieron esas diferencias, ya. Ya, ahora chao, hasta luego. chao, gracias. Chao, no.